Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de un tema interesante y de actualidad para toda persona que está interesada en conocer qué está sucediendo en la tierra. Hoy estamos en el cumplimiento de la profecía establecida por Jesucristo. Antes de irse Jesucristo al cielo, antes inclusive de ir a la cruz, a derrotar a Satanás, el causante de todos los males, Jesucristo profetizó de los tiempos actuales. Estamos en tiempos del regreso de Jesucristo y Jesucristo habló de señales que tienen que ver con guerras, muchas guerras, violencia, muerte, enfermedades, fenómenos de la naturaleza, y mucho engaño y mentira. Todo ello lo estamos conociendo al tiempo de hoy. Por eso tenemos que ir a la enseñanza de la Biblia y para ello Dios dejó en el planeta Tierra a su representante, la Iglesia. La Iglesia es la extensión del cielo en la tierra, es la que recibe toda revelación del cielo para conocer los acontecimientos del hoy y saber lo que va a suceder en el mañana. Esto es profecía. La profecía tiene que ver con el tiempo al cual Dios envía la palabra de generación tras generación. Hoy estamos en la generación del siglo XXI, estamos en el cumplimiento de la profecía del tiempo actual y tenemos revelación dada por Dios por medio de su Santo Espíritu cuando estudiamos de la Biblia. La Biblia es el manual de enseñanza de Dios. Aquí está registrada todo lo que necesitamos conocer del ayer, del hoy y del mañana. Hoy hablaremos de dos naciones importantes que nacen del corazón de Dios. Dos naciones muy identificadas al tiempo de hoy. Israel, hoy en guerra. La Iglesia, también llamada para la guerra. Pero estas dos naciones se mueven en dimensiones diferentes. Israel en el mundo de lo natural. Estamos viendo cómo Israel está en guerra en lo natural y estamos viendo ejércitos terrenales, aviones que están surcando los aires en propósitos bien definidos en esta guerra. Pero también hay otra nación llamada para la guerra, pero es una guerra diferente, es la Iglesia. La Iglesia es una nación, así dice la Biblia, para la guerra espiritual. Pero tanto Israel como la Iglesia han sido escogidas por Dios desde el inicio, cuando Dios llamó a Abraham, el patriarca Abraham. Y todo esto fue porque había que solucionar el problema del pecado. Ese pecado que dio entrada a la muerte en este planeta Tierra y toda maldición de miseria, de pobreza, de enfermedades, de muerte prematura, de odio entre el ser humano, etc. Toda maldición entró por el pecado que cometió Adán y Eva. El causante, la serpiente que engañó a Eva y a través de Eva hizo caer a Adán. Así que el matrimonio establecido por Dios para generar toda la humanidad desde el huerto del Edén habían caído en pecado. Por lo tanto, la Biblia dice que por el pecado entró la muerte de generación tras generación. Por eso todos los que hemos nacido siglo XX, siglo XXI, hemos nacido en la muerte espiritual. Es la muerte que introdujo Adán, muerte espiritual. Pero si no se soluciona la muerte espiritual, moriremos físicamente. El pecado acorta la vida, pero si llegamos a morir en muerte espiritual, apartados de Dios, nos vamos al infierno, a la separación eterna de Dios con el diablo. El infierno fue creado para el diablo, entonces el diablo en su astucia está queriendo atrapar a personas en esta tierra para llevarlas al lugar que Dios le asignó al diablo, el infierno.
De esto se trata el trabajo de la iglesia, hacer una guerra, guerra por las almas, guerra por las personas, para rescatarlas del infierno. Es guerra espiritual. Pero para conocer de esta guerra espiritual, el modelo de ejemplo Dios lo pone en Israel. Cuando Dios creó a Israel, Dios la llamó para la guerra contra el enemigo. Había que tomar las naciones que estaban ocupando la tierra que Dios le prometió a Abraham. En Abraham está el llamado. Dios establecería el plan redentor. Era la línea mesiánica que partiría de Abraham. Pero Dios es Dios de plan y de propósito, y en Abraham Dios estableció que de él saldrían dos naciones, dos grandes naciones, Israel y la iglesia. Así que todos los que somos cristianos debemos saber nuestro origen, identidad. La Biblia dice que todos los que hoy hemos creído en Jesucristo somos herederos de las bendiciones que Dios estableció en el pacto que hizo con Abraham. Por eso, si soy cristiano, vivo en el siglo XXI, tengo que conocer cuál fue el pacto que Dios hizo con Abraham. La Biblia dice que Él es nuestro Padre espiritual, Padre de la fe. Abraham le creyó a Dios y fue contada su fe como justicia, por eso es el Padre de la fe. Y ahora tenemos que ser enseñados acerca de la guerra, porque cuando Dios llamó a Abraham, lo preparó para ir a las batallas, batallas que tendría que hacer para la victoria, y saldrían de él dos naciones guerreras, Israel y la iglesia. Una nación para la guerra en lo natural, para la conquista y la defensa de la tierra prometida. Y otra nación, la iglesia, para librar batallas por las almas perdidas por el pecado. Guerra espiritual de nación tras nación. La iglesia cubre todo el planeta Tierra. Y la iglesia está hoy para bendecir todas las naciones, inclusive la nación de Israel. Por eso, bienvenidos a este programa de enseñanza donde hoy estaremos hablando de Israel y de la iglesia, dos naciones llamadas para la guerra contra la serpiente antigua que engañó a Eva, hizo caer en pecado al matrimonio establecido por Dios en Adán y Eva, y entró la maldición. Pero ahora Jesucristo vino a convertir esa maldición en bendición, y solamente tenemos que creer en Jesucristo. Por eso predicamos el Evangelio de Jesucristo. Sean bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, Abraham, que fue un gran siervo del Señor, de acuerdo la tradición judía, o también en la Biblia misma se puede encontrar, hay como 10 ocasiones en donde Abraham tuvo que ejercer su fe. Es decir, él tuvo como unas 10 pruebas y todas las pasó. Entre las más importantes está la de cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, es la más grande de todas las 10 pruebas que él pasó. Al igual es la prueba del diezmo también, cuando dio los diezmos a Melquisedec, el rey de Salem. Así que esas son dos de las 10 pruebas que él pasó, y por eso Dios lo llama a él el padre de la fe. Sí, pero debemos considerar que Abraham había nacido en el pecado heredado de Adán. O sea que Abraham nació en una familia contaminada por el pecado. La familia de Abraham en Mesopotamia, cuando Dios lo llamó, eran adoradores de ídolos. Adoraban el sol, la luna, de manera especial a la luna, el dios Luna. Dicen las escrituras que se adoraba en esa región. Así que Abraham era un idólatra, era un pecador. Dios se acerca al pecador y le llama, como nos ha llamado a nosotros.
El ejemplo en Abraham es que Abraham oyó la voz de Dios, le creyó a Dios y obedeció cada instrucción de Dios. Por eso Abraham es el ejemplo que debemos seguir en cuanto a la fe, a la obediencia. Abraham puso por obra su fe. O sea, él recibe la palabra, recibe la fe y pone en acción esa fe, actuando conforme a lo que Dios le mandaba. Por eso, cuando uno habla del diezmo, el primero que dijo el diezmo, porque Abraham dijo, no sea que este rey, porque el rey que estaba queriendo, de Sodoma, queriendo darle todos los recursos a Abraham, porque Abraham había conquistado en la guerra los recursos económicos, había liberado a su sobrino Lot. Entonces dijo el rey de Sodoma, quédate con el dinero, quédate con el recurso. Y Abraham dijo, hey, no vayas a decir que tú me enriqueciste. Entonces Abraham rechazó las riquezas de lo humano, del hombre. Y entonces él puso su mirada en Dios. Y por eso el diezmo abrió los cielos para que Dios bendijera a Abraham. La primera persona que dio el diezmo, Abraham. Por eso Abraham puso por obra su fe. Él caminaba en fe, siguiendo las instrucciones, pero obedeció cada instrucción de Dios. Sí, así es. Y vemos Abraham tuvo varios nombres. Uno es precisamente el padre, ¿no?, de la fe. También la Biblia lo llama en Romanos, por ejemplo, el padre de la circuncisión. Y también en el Nuevo Testamento encontramos a Abraham como el amigo de Dios, entre otros nombres. Y en Gálatas es donde dice, ¿no?, que todos los que tienen fe son hijos e hijas de Abraham. Así que Abraham, ciertamente Dios lo cambió y él pasó las pruebas, por eso él fue un hombre que mostró su fe en Dios. Y hoy vemos lo siguiente, ¿no?, porque muchos hablan, por ejemplo, de Jacob, que después Dios le cambió su nombre a Israel y tuvo 12 tribus. El nieto de Abraham. Sí, el nieto de Abraham, pero nada de eso hubiera sucedido, es decir, Israel no hubiera existido si no hubiera venido antes Abraham. Y por eso vemos en Abraham fue bendecido tanto Israel, y también es un hecho de que sin Abraham entonces los gentiles no existieran, porque en Abraham son bendecidos también los gentiles. Así es. Aquí tenemos la palabra establecida en la Biblia cuando Dios hizo el llamado y el pacto con Abraham. Génesis capítulo 12. La Biblia dice que Abraham era de 75 años cuando Dios le dijo que saliera de Harán. Versículo 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Aquí hay una gran enseñanza para todos aquellos que ya rebasan los 70 años. Dios está a punto de hacer algo nuevo con la vida de cada persona que oye en su vejez la voz de Dios y obedece. Dios es Dios de milagros y los milagros están hoy sucediendo cuando creemos la palabra de Dios. Abraham le creyó a Dios. ¿Cuál fue el pacto? Vamos a leer. Bueno, ahí nos dice prácticamente que fue a los 75 años cuando Abraham entró en la tierra prometida. Sí. O sea, ya había pasado de Harán a la tierra prometida. Es cuando él tenía exactamente 75 años de edad. Y si leemos, por ejemplo,
el capítulo 12, versículo 1, allí dice que ya Dios había hablado con Abraham que se fuera de su tierra, de su parentela, y ese es el traslado de Ur de los Caldeos hasta Harán, y se cree que Abraham se quedó en Harán unos 2 años aproximadamente, hasta que después Dios le volvió a decir, te he dicho que ya te vayas de tu tierra y tu parentela, y entonces aquí vemos en el versículo 4 que entonces Abraham fue a la tierra prometida cuando tenía 75 años de edad. Vamos a leer cuál fue la palabra que Dios estableció de bendición, empezando con Abraham, que tiene que ver con la profecía hacia el futuro, tiene que ver con la nación de Israel y tiene que ver con la iglesia y todas las naciones de este planeta Tierra. Toda bendición empieza con Abraham. Y aquí está la profecía. Sí, como por ejemplo vemos aquí en Génesis 12, ¿no? 12, versículo 1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Aquí nos habla de que Abraham tenía que renunciar a su tierra, y la tierra tiene que ver tal vez con las costumbres que se hacían, tiene que ver también la idolatría en cierta manera. Además le dice de tu parentela, que tiene que ver con todos los familiares, la familias cercanas familiar heredada, sí, familiares que cortar con ella, cercanas y lejanas. Y por último le dice de la casa de tu padre, sí, donde tú vives. Y porque entonces a cambio, Taré, el padre de Abraham, salió junto con Abraham de Ur de los Caldeos y se ubicaron en Harán hasta que murió Taré. Sí. Dios le volvió a hablar a Abraham para que saliera de esa tierra rumbo a la tierra prometida después de la muerte de Taré, el padre de Abraham. Bueno, el versículo 2 es donde nos dice, a cambio de todo ello, le dice, y haré de ti una nación grande. Allí está Israel, y te bendeciré. Una nación grande. Y desde el punto de vista de Dios, Israel es grande. Así que nosotros a veces vemos un territorio pequeñito, porque la nación de Israel es un poco más grande que el estado de Veracruz. Así que Israel, desde el punto de vista de Dios, es grande, porque en esa nación iba a nacer el Mesías prometido, iba a nacer el Hijo de Dios. Así que Dios es Dios de propósitos bien definidos. Dios está planeando acerca de la salvación, comenzando con Abraham. Y aquí está la promesa que Dios estableció. Haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Toda persona, toda familia, toda nación que maldice lo que Dios bendice, las consecuencias son trágicas. Hemos conocido a líderes políticos que han maldecido a Israel. No les ha ido bien. Naciones que están en contra de Israel, no les ha ido bien. Así que aquí está esta palabra. Pero Dios dijo también, en ti, dice, serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones gentiles de este planeta Tierra. Todas las naciones gentiles como México, como Estados Unidos, como Guatemala, como Francia, como el Reino Unido, como Alemania, como cualquier nación de este planeta Tierra, todas iban a ser bendecidas con Abraham. Dios dijo, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias o naciones o gentiles de la tierra. Esta es la gran promesa de bendición que Dios estableció con Abraham unos
2000 años aproximadamente antes que Jesucristo naciera en la tierra. Sí, de hecho la tradición judía dice que fue en el año judío 1948 cuando Abraham entró en la tierra prometida, y de eso no hay casualidad porque un 14 de mayo de 1948 es cuando la ONU declara a Israel como una nación. Así es. Todo tiene un cumplimiento y el cumplimiento ha sido registrado en la historia. Por eso la historia habla que un día la Organización de Naciones Unidas determinó dar la tierra a quienes le correspondían, a Israel. Era la tierra prometida porque la prometió Dios a Abraham. Abraham recibió la promesa de Dios. Lo que sucedió con Israel a través de la historia es el trato que Dios estuvo haciendo con Israel, porque Dios condiciona la bendición de la tierra a la obediencia. Si la nación de Israel obedecía a Dios, la tierra estaría firme. Pero si la nación de Israel desobedecía a Dios, entonces Dios lo sacaría de la tierra temporalmente, porque ya la tierra estaba dada permanentemente desde Abraham. Así que el castigo sería sacarlos de la tierra temporalmente. ¿Por qué Israel salió de la tierra hasta el año 1948? Casi, ¿qué? ¿Cuántos años? 1800 años que estuvieron como judíos errantes, decían muchas personas. Sí, la diáspora judía. La diáspora judía empezó en el año 70. ¿Y cuál fue la causa? Porque rechazaron al Mesías prometido. Cristo vino al planeta Tierra siendo judío, nace en Israel. A lo suyo vino, dice la Escritura en el Evangelio de Juan, pero los suyos, Israel, gran parte de Israel rechazó a Jesucristo. Entonces Dios sacó a Israel de su propia tierra y durante casi 1900 años estuvieron como judíos errantes hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial, mediados del siglo XX. Todo esto tiene que ver con la profecía y Dios volvió a traer a su pueblo al lugar que le había asignado. Y desde entonces, 1948, nadie va a sacar ahora a Israel de esa tierra porque ahora está la iglesia. La iglesia que está establecida en el planeta Tierra para orar por Israel. Dios interviene donde hay oración. La oración de la iglesia es poder para cada ciudad, para cada nación. Así que hay un trabajo muy vinculado entre la iglesia e Israel. La Biblia habla, vamos a Gálatas, porque Dios había bendecido desde Abraham a las naciones gentiles. Dios dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En Génesis 12:3. ¿Dónde está el cumplimiento en el Nuevo Testamento? Vamos a leer Gálatas 3:8, Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos en Gálatas cómo los que hoy somos cristianos, hemos creído en Cristo, nos hemos bautizado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para servirle a Él, entonces ahora somos herederos de la bendición que Dios estableció con Abraham. Podemos leer Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Esto es Génesis 12:3 que acabamos de leer. Se cumplía ahora en Cristo Jesús y todos los que somos cristianos recibimos esta bendición. Versículo 9.
De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Así que todo cristiano empieza su bendición con las promesas que Dios estableció con Abraham, el padre de la fe. Por eso tenemos que conocer nuestros orígenes como cristianos y saber de dónde viene la bendición que Dios estableció hoy para la iglesia. La iglesia no existiría si no hubiese existido Israel. Israel, Dios puso la palabra en Abraham, porque en Abraham se iba a establecer primeramente Israel, una gran nación, porque allí vendría a nacer el Hijo de Dios, Jesucristo. Cristo nació en Israel, Cristo vivió en Israel, Cristo hizo milagros en Israel, Cristo murió en Israel, Cristo ascendió al cielo desde Israel con la promesa de regresar nuevamente a Israel. Cristo regresará a reinar en Jerusalén. Pero antes de irse Jesucristo, hace 21 siglos, dio nacimiento a la iglesia conforme a la profecía. Dios le dijo a Abraham, serán benditas todas las naciones de este planeta Tierra en ti. Y de allí viene la bendición que hoy tenemos como cristianos. Así que en Abraham está la bendición tanto de Israel como de la iglesia. Caminó Abraham con Dios y Dios le dijo, eres mi amigo. Así que Dios anda buscando amigos en el planeta Tierra. Un día Jesucristo también le dijo amigos a sus discípulos. Jesús les dijo, ya no les llamaré siervos, porque un siervo no sabe lo que hace su Señor. Les llamaré amigos, porque el amigo comparte todo lo que hace el Señor. Sí, tiene intimidad. Hay una intimidad, exactamente. El Dios de los cielos es Dios de bendición al ser humano en el planeta Tierra. Dios anda buscando cualquier persona, hombre o mujer, que le crea. Al que crea en Dios, al que crea su palabra, Dios usará a la persona para bendecir otras personas. Es la manera en que se extiende el Evangelio de Jesucristo de persona en persona, de persona a muchas personas en esta tierra. Así que todo comienza desde Abraham. Vamos a presentar un cuadro gráfico de la línea mesiánica. Dios había establecido la salvación a toda la humanidad. Vendría el Salvador, Jesucristo. El nombre de Jesús significa el Salvador. Y Jesucristo nace en la tierra para salvar a toda la humanidad, que debido al pecado de Adán y Eva, toda la humanidad estaba en muerte espiritual, bajo maldición del pecado. Pero Dios es Dios de plan y comienza con Abraham, después Isaac y Jacob, son los patriarcas. Leamos lo que está escrito en el Salmo 105, versículos 8 al 11, donde habla del pacto. Dios es Dios de pacto. Debido al pacto que Dios hizo con Abraham, es como Dios bendice a Israel y bendice a la iglesia cristiana. Por eso tenemos que estar recordando del pacto. Nosotros como cristianos de este siglo XXI tenemos la Biblia. La Biblia es un libro que está dividido en dos partes. La parte que tiene que ver con el Antiguo Testamento y la parte del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento habla de Israel, el Nuevo Testamento habla de la iglesia. Aquí tenemos Israel y la iglesia en la Biblia. Así que debemos conocer acerca de lo que Dios determinó desde el principio, y Dios se mantiene siempre en el pacto que
estableció con Abraham. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando en las noticias oímos de algunas naciones enemigas de Israel, esas naciones cercanas a la nación de Israel en el Medio Oriente, que dicen los líderes políticos, vamos a echar fuera a esa nación de su tierra, los echaremos al mar Mediterráneo, los expulsaremos de la tierra, aniquilaremos a la nación de Israel para que ya no exista en el Medio Oriente. Todos esos líderes políticos han visto frustradas sus intenciones, porque no están levantándose contra el hombre, se levantan contra Dios. Dios le dio la tierra. Puedes volver a leer el pacto en el Salmo 103. Ese fue el pacto que Dios estableció con Abraham. Un punto de contacto en el planeta Tierra, en términos de guerra, se le llama pie de playa. Dios establecería un pie de playa para que de allí empezara la guerra contra la serpiente que engañó a Adán y a Eva. Por eso Dios estableció ese territorio. Y hablando de la historia pasada, fue allí donde un día estuvo Satanás con sus ángeles caídos, estuvieron en el monte Hermón, a los pies del monte Hermón, y contaminó a toda esa región. Por eso dice la Biblia en Génesis capítulo 6, que estos ángeles tuvieron relaciones sexuales con las mujeres y de allí nacieron los gigantes. Así que era una tierra contaminada, una tierra prostituida, una tierra bajo maldición. Pero Dios le dijo a Abraham, Abraham, voy a hacer algo nuevo. Esa tierra que está ocupada por el diablo tiene que desocupar esa tierra, la tierra prometida. Allí estaban 7 naciones de Canaán. Dios dio nacimiento a Israel para desalojar a esas 7 naciones de Canaán. Así que Israel desde el principio fue llamada para ser una nación de guerra, para defender la tierra, para la conquista y defender la tierra. Había que conquistar porque había que echar esas 7 naciones, pero después había que defender la tierra como hoy están defendiendo su territorio. Sí, hoy es increíble cómo Israel, que es un pequeño pedazo, ¿Sí? ¿no?, de tierra, que está rodeado como más o menos, son como unos 16 países árabes alrededor, y todos están de una u otra manera, a veces se ponen en contra de Israel, como por ejemplo Israel al sur, tenemos allí a Egipto, a Gaza, del lado este, ahí tienes a Jordania, y después tienes allí, más después de Jordania, tienes después a Irak, a Irán. Sí, hoy en día donde está la guerra. Está hoy el conflicto. El norte de Israel, donde está Líbano, Siria, y más arriba está Turquía. En fin, está rodeado de varios países que a veces se unen en contra de Israel, pero no hay forma en que quieren eliminar a Israel. Sí, eso iba a decir, pero bíblicamente o proféticamente no hay forma de eliminar a Israel del mapa, porque ya Dios lo puso en el mapa. Así es. Y lo que sigue es la venida del Señor Jesucristo. Así que no hay forma de que alguien quiera tomar a Israel, porque Dios está de por medio en esa nación. Jesucristo viene a defender esa tierra, viene a defender a Israel. ¿En dónde?
en la misma, en el mismo territorio que Dios le asignó a Israel. Así es, sí. Porque la guerra será en Armagedón. Armagedón es Israel. Y de acuerdo a también la promesa, porque todo esto es la promesa que Dios le hizo a Abraham, que tiene que ver con, bueno, está en Génesis capítulo 15, la promesa donde Dios le dijo a Abraham que Dios le iba a dar a Israel todo lo que es el territorio desde el río de Egipto, que sería el río Nilo, hasta el río Éufrates, que está hoy en día en Irak. Dios dijo, todo eso será la asignación del territorio de Israel. Sí, vamos a leerlo en las Escrituras. Génesis capítulo 15, versículos 18 al 21. Son los límites territoriales que Dios asignó, el creador de la tierra, el creador de las naciones. Dios dijo en Jeremías, mía es la tierra, dijo Dios en los tiempos del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Y Dios dijo, yo la doy a quien yo quiera. Él es el dueño del planeta Tierra. Y Dios asignó un territorio de manera específica. La única nación que tiene estas fronteras asignadas por Dios es Israel. Vamos a ver cuáles son los límites a los cuales todavía se tiene que extender Israel. Esto es con la venida del Señor. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, desde el río Nilo Éufrates. Hasta el Éufrates. Sí. Desde el río Nilo en Egipto hasta el río Éufrates en Irak. Ajá. Cerca de Irán. Es cierto, sí. Y allí también menciona pues toda la parte de los cananeos, ¿no? El versículo 19 y 20, ¿no? La tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los catmoneos, los heteos, los fereceos, los rafaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Así que aquí vemos que ya se cumplió una parte, pero falta la otra parte, que esa se va a cumplir cuando Cristo venga. Esta guerra contra Irán no se estarán acercando a ese territorio ya. Es probable, pero sí. Todo ese territorio eran los márgenes también de lo que era el jardín del Edén. Allí estuvo el jardín del Edén. Cuando Dios puso a Adán y Eva en el jardín del Edén. Así que Dios va a restaurar el jardín del Edén tarde o temprano. Y de allí Dios llamó también a Abraham, la Mesopotamia. Es cierto. Y hay algo ahí que podemos hablar, porque bueno, Abraham era, aparte, bueno, él ciertamente adoraba a otros dioses antes en su vida pasada, allá en Ur de los Caldeos, adoraban a la diosa Sin de la luna, pero también Abraham era un conocedor de las constelaciones, de las estrellas. Él era un astrónomo, que de acuerdo, por ejemplo, el escritor Josefo, que es un escritor judío, él habla de que fue Abraham el que enseñó a los egipcios la astronomía. Y aquí vemos también en este mismo capítulo 15, ¿no? Es donde Dios le sacó a Abraham a las afueras y le dijo, cuenta las estrellas si es que las puedes contar, porque si no las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Y ciertamente las estrellas son incontables. Y se cree, bueno, la ciencia ha descubierto 88 constelaciones y como 1 millón o algo así de estrellas, pero se cree que hay como 1 billón de estrellas o más, así que realmente es incontable, no se puede contar, por mucho que uno pueda contar las estrellas, no se pueden. Y la Biblia dice que Dios las nombra por sus propios nombres. Y Dios le dijo, bueno, si tú no las puedes contar, pues así va a ser también tu descendencia. Dios es Dios de milagros, debemos creerle al Dios que nos ama. Para que Dios pueda ayudarnos, tenemos que ser sacudidos en nuestro razonamiento de lo humano. Por eso tenemos que entrar a lo sobrenatural. Dios se manifiesta en lo sobrenatural, nos da un sacudimiento que tiene que ver con el cambio de mente, para que cambiemos nuestra forma de
de pensar. A esto se le conoce como el arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos de ser incrédulos, de no creer en las Escrituras, no creer en las profecías, no creer en el Dios que nos ama. Cuando hay un arrepentimiento, ya la puerta del corazón se abre y somos sensibles para conocer al Dios verdadero, al Dios que nos ama y al Dios que nos quiere llevar de nuevo al cielo, porque estamos en la tierra temporalmente. Así que la iglesia está aquí para ahora hablar de todas estas cosas. Aquí en La Voz de la Alianza estamos hablando de parte de Dios en cuanto a los tiempos que nos toca vivir. El Espíritu Santo nos está dando conocimiento y no precisamente a nosotros nada más. Es general este conocimiento para toda persona que está poniendo su interés en conocer acerca de los secretos y misterios de Dios. Todo ello está contemplado para la generación de los tiempos últimos antes del rapto de la iglesia. Y aquí está, quiero compartir esta escritura porque es para todos, no nada más para un grupo de personas, no, es para aquellos que como Abraham era pecador, Abraham venía de una familia de idolatría, pero un día le creyó a Dios, cambió su forma de pensar, una mente nueva y empezó a caminar con Dios. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Un día Jesucristo dijo, si me amáis, guarden mis mandamientos, guarden mi palabra, o crean en la palabra de Dios. Así que hay que amar a Dios a través de las Escrituras, a través de la Biblia. Versículo 10 dijo el Señor, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Por eso toda persona aquí en la tierra que ha creído en Jesucristo y camina con el Espíritu Santo, tenemos la bendición de la revelación de los secretos para el tiempo de hoy y conocemos lo que viene al futuro. Así que por eso estamos dando esta enseñanza guiada por el Espíritu Santo y volvemos al cuadro representativo de la línea mesiánica. Todo comienza con Abraham y termina con la iglesia. Leyendo este cuadro, empieza con Abraham, después la nación de Israel. En Israel Dios establece el linaje del rey David, porque David fue el rey guerrero, el rey poeta, el rey que adoraba a Dios, pero era un guerrero. Y David nunca perdió ninguna batalla bajo el consejo de Dios. Y que vino de la tribu de Judá. Y vino de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví, sino Dios cambió para que fuese de la tribu de Judá. Y de esa tribu nace Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el león de la tribu de Judá. Jesucristo. Y Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros los cristianos formamos partes del cuerpo de Cristo, un cuerpo espiritual. Y estamos en el tiempo hoy de la iglesia. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10, para entender acerca de la iglesia. ¿Quiénes somos como cristianos aquí en la tierra ahora? Venimos desde la línea que Dios estableció de Abraham para que naciera Israel, se estableciera el linaje de guerra en David y ahora en Jesucristo. Jesucristo es varón de guerra
nace la iglesia. Vamos a leer 1 de Pedro 2, del 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí está escrito que antes no éramos un pueblo porque éramos idólatras. Nosotros los mexicanos, en la herencia que tenemos en México, sabemos que nuestros antepasados eran mayas, aztecas, olmecas, y vinieron los españoles, se establece el mestizaje, somos mexicanos, algo diferente, porque el mestizo ni es español ni es indígena, es mestizo. Somos mexicanos. Es algo nuevo que Dios hizo. Es como la iglesia cuando fue formada en la cruz del Calvario. La iglesia, dice la Escritura, está formada de gentiles y de judíos, judíos y gentiles. La iglesia no es solamente gentiles, no es solamente judíos, sino es algo nuevo, es un nuevo cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, llena del amor de Dios para amar al prójimo. Por eso podemos amar a muchos gentiles, aunque no nos amen, y amar a los judíos, aunque nos rechacen. Aquí caminamos en el amor de Dios. Dios hace cosa nueva. Así que aquí tenemos lo que es la iglesia. Un pueblo que no era pueblo, pasamos a ser ya el pueblo de Dios. En Corintios es donde nos dice que muchos de los que van a ir al cielo son los que antes adoraban a otros dioses. Sí, o sea que Dios a veces nos hace recordar de dónde venimos. No tenemos por qué enorgullecernos de nada, porque venimos de la maldición de la idolatría, la maldición del pecado de Adán y de Eva. Así que por la gracia de Dios fuimos salvos, no porque nosotros los gentiles buscáramos a Dios en salvación, no, estábamos nosotros, decíamos, mientras el cuerpo desee lo que el mundo ofrezca, bueno, pues vamos a satisfacer los deseos del cuerpo, las pasiones desordenadas de nuestro cuerpo, vamos a disfrutar. Es lo que hacen muchas personas, llega el fin de semana y hay que satisfacer el cuerpo en alcohol, en cigarros, en drogas, en sexo, hay que satisfacer el cuerpo. Y esas personas dicen, hay que disfrutar la vida, hay que vivir la vida en este mundo. Pero esas personas cada día están tomando un camino hacia la eternidad apartada de Dios. A esto vino Jesucristo a rescatarnos. Todos los que hoy somos cristianos fuimos rescatados de allá. Por eso ahora el amor de Dios viene a nosotros para que nos amemos unos a otros y podamos predicar el evangelio del amor, comenzando con Israel. Tenemos que orar mucho por la nación de Israel y por todas las otras naciones. Así que la iglesia es real sacerdocio, nación escogida por Dios, para que anunciemos las virtudes de Jesucristo. Cristo está pronto a regresar y dice la Biblia en Apocalipsis que Él viene a recompensar. Así está escrito en la Biblia, Apocalipsis 22, del 12 al 14. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Estas son las grandes promesas que tenemos hoy en Cristo Jesús. Jesucristo pronto regresa. Él prometió venir a recompensar el trabajo de la iglesia.
Hoy estamos en el tiempo de la iglesia que está trabajando en la evangelización mundial. Hay que hacer guerra por las almas, guerra espiritual para arrebatar las almas del diablo, arrebatarlas del pecado, arrebatarlas de la esclavitud del pecado. Y por eso tenemos que orar, ayunar y evangelizar. Es el trabajo que todo cristiano hace en cada ciudad, en cada nación. Pero la recompensa viene. Cuando Cristo regrese, vendrá a recompensarnos para que estemos viviendo con Él en el milenio. Cristo va a regresar y reinará en el milenio y gobernará en este planeta Tierra. Él reinará desde Jerusalén y todos los que hoy somos cristianos estaremos repartidos en el mundo también reinando como Él, pero ya no en el cuerpo que hoy tenemos, sino en un nuevo cuerpo, un cuerpo como el del Señor Jesucristo, un cuerpo como el de los ángeles. Todo esto está profetizado y hacia allá vamos. Un día todo Israel será salvo, dice la Biblia, todo Israel creerá en Jesucristo. Es la promesa que Dios ha establecido. Así que debemos creer en Jesucristo hoy en día. El que cree en Jesucristo será salvo. Amigo, amiga, yo te invito a que hagas esta declaración de fe para que te acerques a Dios. Repite: Señor Jesús, decido creer en Jesucristo, me arrepiento de todo pecado y te declaro el Señor y Salvador de mi vida. Amén y amén. Pues bien, agradecemos que hayan estado con nosotros en estas enseñanzas. Cada día Dios está mostrando grandes cosas que debemos conocer para no caminar ni en miedo ni en temor y en la seguridad de su amor. Gracias y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.